Buenas tardes, estamos a 4 de noviembre del 2025 en la ciudad de Granada, España, haciendo la entrevista con el doctor Miguel Botella. Miguel Botella es un antropólogo físico y forense, eh, arqueólogo, médico y, bueno, entusiasta de su trabajo. ¿Qué lo motivó a estudiar la antropología? Primero, yo estudié arqueología, trabajé en arqueología, básicamente en arqueología del Paleolítico. Estuve en Francia con el profesor Borde, en Burdeos, y me formé en ese sentido y excavé muchos lugares paleolíticos, pero realmente yo en aquel momento vi que, estoy hablando hace ya mucho tiempo, vi que faltaba lo humano, que se sabía mucha tipología, se conocía mucha estratigrafía, se conocía mucha técnica de excavación, pero faltaba el factor humano, que al fin y al cabo eran los que habían hecho todas aquellas cosas, ¿no? Entonces por eso estudié medicina, y estudié medicina precisamente, exclusivamente para dedicarme a la antropología. Bueno, y así me fue. Mi tesis doctoral fue eh, acerca de una cultura prehistórica de la edad del bronce de aquí, de Andalucía, y traté de unir esos dos elementos, el elemento humano, ver a los humanos allí junto a la estratigrafía, es decir, a todo el contexto arqueológico. Bien, y el experimento no salió mal, y yo creo que desde entonces yo me he dedicado a unir de una manera global o tratar de unir de una manera global todos esos elementos para llegar a una conclusión un poco más real de lo que antes he hablado. ¿Y qué nos podrías decir sobre los aspectos que consideras más importantes sobre tu carrera actual? Mi carrera actual. Bueno, yo cuando terminé la carrera de medicina, entré en el departamento de anatomía humana y estuve 8 años dando anatomía humana, lo cual me sirvió muchísimo como elemento de formación para mi trabajo posterior. Después, cuando todavía estudiaba medicina, cayó en mis manos unos huesos que tenían marcas de corte. eh, Era la primera vez que se veía en Europa algo parecido, y entonces pues yo lo publiqué como marca de canibalismo, que efectivamente después lo era, ¿no? Eso cuando yo estudiaba segundo de medicina. Y después de eso, pues estando en una facultad de medicina, trabajando en una facultad de medicina, dando clase en una facultad de medicina como profesor, pues poco a poco me fui metiendo en el tema forense, en el tema de la antropología forense, porque los médicos forenses acudían a mí, tú que sabes de huesos, dinos esto que te parece y tal, y fui entrando en la antropología forense, que es a lo que hoy me dedico con mayor plenitud. Sí. Esos fueron los condicionantes que me hicieron trabajar en este sentido. Y desde luego ha sido una deriva en mi carrera, una deriva lógica, arqueología, anatomía, antropología física, antropología forense, que bueno, pues, creo que ha estado condicionada por el lugar donde yo he estado trabajando, mi formación y desde luego mi interés último, pues que es el de la antropología forense, porque tiene un punto más importante todavía, que es el de poder ayudar a algo inmediato. ¿Ha habido algunas personas que influenciaron a Miguel Botella? Siempre la hay. Evidentemente, una persona sola no sale como un hongo así. No, he tenido personas muy determinantes en mi vida. Desde mi maestro de escuela, ciertamente, quizá la persona que más me ha influido en la vida, mi maestro de escuela que me enseñó la disciplina, me enseñó que solo hay una manera de hacer las cosas que es bien, lo demás no sirve para nada, hasta maestros en la profesión, por ejemplo, en anatomía, pues claro, el profesor Guirao de anatomía, en Francia el profesor Bode, o todos los paleontólogos, quizá
hoy con renombre muy importante, que me ayudaron mucho en mi primera etapa y, ¿por qué no decirlo? Personas influyentes en mi vida, los alumnos que he tenido. Los alumnos que he tenido han sido determinantes en mi vida porque me han criticado, me han obligado a formarme más, me han obligado a pensar más y ciertamente el contacto con ellos ha sido determinante en mi vida. ¿Qué desafíos enfrentaste al inicio de tu carrera y durante tu carrera? No, no entiendo. Si ha habido algunos desafíos que han, Desafíos sí, continuamente. Ya sabemos, ¿no? La trayectoria de una persona no es una trayectoria nunca, nunca es lineal, ojalá lo fuera. Y la vida de un antropólogo, de una persona, de un ser humano, pues es como la de la corriente de un río que va donde menos te esperabas y llega así. Elementos determinantes, positivos, muchos, positivos muchísimo. Entre otras cosas, el refugio en mi profesión. Yo hice de mi profesión mi vida y de mi vida mi profesión y no me arrepiento en absoluto. Me he dedicado completamente en cuerpo y alma a mi trabajo y desde luego me ha satisfecho profundamente, pero también te encuentras como ese río que va funcionando para donde quiere, pues también te encuentras piedras en el camino que tienes que sortear, evidentemente, eso es algo como todo, pero finalmente la corriente sigue y las piedras se quedan atrás y eso es lo realmente importante. ahora nos podrías comentar sobre los contextos y los países que has trabajado como antropólogo físico. Como antropólogo físico forense y forense. Es decir, que la antropología forense es una rama de la antropología física, ¿no? Es una parte, por tanto, la antropología física abarca más que la antropología forense. La antropología forense es una especialización dentro de la antropología física. Bueno, en estos dos aspectos, vamos a no confundirlo, física o forense, bueno, oh, he trabajado en 24 países básicamente en antropología física, primero antigua, por eso me dediqué durante bastante tiempo a estudiar temas de México, del México prehispánico, eh, temas de muy diversos caracteres, publiqué algunas cosas de ese tipo y después de la antropología forense, que ha sido mi cometido en los últimos años, pues ya digo, en total, unos 24 países sí, sí, ciertamente con problemas diferentes, cada uno de ellos similares también. Y, pues creo que sigo en eso, sigo trabajando en ello y bueno, ojalá continúe mucho tiempo. ¿Cuál ha sido hasta el momento o ha habido experiencias que han significado, que han marcado a Miguel Botella? ¿Cuáles son las que en este momento nos pudieras comentar? Experiencia, bueno, tengo que decir de verdad que yo soy una persona afortunada, he sido una persona eh, con mucha suerte, imprevisible, como casi la vida de todo el mundo, ¿no? Pero mi vida ha sido un privilegio. Yo soy un personaje privilegiado en la vida. Fíjate, yo entré en antropología, prácticamente no. El laboratorio de antropología lo creé yo, junto con un profesor que me ayudaba. El laboratorio de antropología de Granada, hoy creo que es de los primeros o el primero de Europa, creo, sí, con orgullo poder decirlo, pero ese privilegio de poder dejarme que yo construyese en un departamento de anatomía humana, que yo construyese un muchacho que estaba empezando a estudiar incluso, ¿no? Porque lo hice cuando estudiaba segundo de medicina, poder montar un laboratorio de antropología, evidentemente muy modesto, claro, pero eso me permitió aprender muchas cosas. Pero después, privilegios como a mí, no sé por qué, realmente no lo sé, me invitaron me ofrecieron una beca, yo no la pedí, me ofrecieron una beca para trabajar en Burdeos y para estudiar en Burdeos, donde estuve un año dando clases, también en la universidad. Eh, Después, inesperadamente, me invitaron
a formar parte de un equipo multidisciplinar para trabajar en Kenia eh, con los hombres fósiles y estudiando los hombres fósiles, tuve ocasión de medir todas las mandíbulas que entonces había de hombre fósil para hacer una publicación posterior. En fin, he trabajado en Egipto, otro privilegio, ¿no? Que yo no esperaba. Durante 12 años he estado trabajando en Egipto y me he movido por el mundo, ciertamente, pues investigando, tratando de aprender, tratando de enseñar. Y bien, pues quizá el balance que yo hago es absolutamente ese. Soy un privilegiado. ¿Podrías comentarnos sobre los cambios que ha tenido la antropología física a través del tiempo y cuál sería la importancia actualmente para la sociedad? Entiendo que cuando habla de antropología física es forense también, claro, Claro. porque no es eso solo. La antropología física ya se sabe, comenzó básicamente en el siglo XIX, comenzó con la raciología, porque el tema importante en aquel momento era investigar sobre el origen de la raza y sobre la raza humana. Ya saben que estaba blanco, amarillo, rojizo, negro y incluso había uno aceitunado. Entonces, cuando yo lo estudié de pequeño. Pero eso después ha cambiado. Evidentemente el paradigma es tan absurdo como el considerar que hay elementos estancos dentro de la humanidad, cuando el concepto básico, fundamental en este momento, y bueno, creo que debe haber sido siempre, que es el de la variabilidad, ¿no? No hay dos seres vivos iguales, no solo humanos, no hay dos seres vivos iguales, no hay, mm, ni va a existir nunca uno como una persona, ni antes ha existido. Pero no solo eso, sino una rata, un cangrejo, una cucaracha, tampoco. Conceptualmente no existen dos seres, ni han existido dos seres iguales, ni van a existir dos seres iguales. Bueno, ese concepto rompe evidentemente el concepto de raza. Y aquello cambió. Y la antropología, pues quizá se despistó un poco, es verdad. Aquello fue una época en la que yo ya viví yo esa época en la que se pasaba de una cosa a otra. Ahora se habla de genética, pero al fin y al cabo creo, me temo, que se está tratando de hacer una raciología con otros nombres, pero exactamente igual, con lo cual no va a servir para nada. Y bien, entonces la antropología ha cambiado extraordinariamente, ha cambiado de la noche al día. La antropología forense se ha impuesto y se está imponiendo y se va a imponer porque eh, las necesidades de los distintos países, de las distintas localidades, así lo aconsejan. Y desde luego la antropología forense es la que ha sufrido un mayor cambio. Y por fortuna, o quizá por no fortuna, yo he sido testigo y quizá actor de este cambio. Desde que yo empecé hasta que yo estoy en el final de mi época de investigador, pues es cuando yo he vivido el cambio, ese tremendo cambio que ha sufrido la antropología, el concepto, los conceptos, las técnicas, los métodos, etcétera. Ahora, ya saben, estamos en una época en la que la tecnología prima sobre todo, ahora se nos habla de, bueno, de 3D, de imágenes, de análisis de imágenes, de inteligencia artificial, etcétera, pero claro, pero eso se tiene que sustentar en una base conceptual importante. Y esa base la da la antropología física y forense. ¿Algo más sobre que nos quisieras comentar sobre el futuro de la antropología física y forense? El futuro, bueno, pues si en 50 años mi trayectoria ha sido pues, de 55 años, mi trayectoria, o 60 si quieres, de investigar y de trabajar en antropología física y forense, y he visto un cambio extraordinario. Realmente ahora da cierto vértigo ver a mí, ver los primeros trabajos que yo hice, eh, muy modestos, pues como los de ahora, ¿no? De modestos, pero
esos trabajos donde yo hablaba de raza o hablaba de grupos raciales, pues ya no me atrevía a hablar de raza a lo que estamos viendo ahora en cuanto a conceptos, digo, en cuanto a conceptos de variabilidad, en cuanto a interacción con el medio, en cuanto a ecología humana, etcétera. Bueno, el cambio ha sido extraordinario. Y evidentemente, con la incorporación de nuevas técnicas y de nuevos conceptos y de nuevos investigadores, esto va a continuar. Y esto va a continuar, no, no se acaba aquí ni muchísimo menos. Es que esto es solo el inicio. Y la antropología, desde luego, no como la clásica, pero va a continuar sin ninguna duda, porque lo que es inevitable es que el humano se preocupa de cómo es el humano. Es decir, que nosotros nos preocupamos de nosotros más que de otras cosas. Somos el elemento en que nos fijamos más. Y por tanto, siempre tendrá que haber estudios acerca de los humanos. Por una parte, sí, de las culturas, de las sociedades, pero desde luego un tema básico, importante es qué soy, cómo soy. Y entonces ese qué soy y cómo soy es la antropología física y siempre vamos a estar preguntándonos esos dos interrogantes. Ya para terminar, ¿qué consejos darías o qué pudieras comentar a alguien que quiere ingresar a la antropología física o ser antropólogo físico? Consejo, bueno, yo no soy muy dado a dar consejos porque ya saben, los, los consejos son gratis y la gente no los pide. Pero en fin, ya amparándome quizá en mi edad, que ya puedo criticar y puedo decir cosas, yo diría dos elementos importantes, a mi juicio, los básicos. Uno que es el interés. Una persona que no tiene interés, que no tiene inquietud, que no vive el tema de la antropología, que no tiene ilusión, no debe hacer antropología, pero quizás no dedicarse a nada, ¿no? En realidad, la antropología exige ilusión, exige interés, porque es apasionante. Ciertamente lo es. Pero también, esa es la primera, el interés, la ilusión, las ganas de hacer las cosas. Pero la segunda es no es menos importante, que es la formación. Yo diría formación, formación y formación. Que nadie piense que sabe antropología. Yo no lo sé, yo no sé todavía, ¿no? Porque, bueno, quizá sería muy aventura decir yo no sé nada, yo no sé nada, pero es verdad, no es una falsa modestia, es que no lo sé. Mm, ¿Nos equivocamos? Pues claro que nos equivocamos. Eh, Quizá el mejor antropólogo es el que se equivoca un poco menos, ¿no? Eh, pues todos nos equivocamos porque es humano. Ahora, es necesario formación. ¿Por qué? Pues porque los temas que estamos trabajando, y si hablamos de antropología forense mucho más, son muy delicados. Son muy delicados. Si yo en antropología física me equivoco al, al estudiar un cráneo de un zapoteco prehispánico o de un maya prehispánico, me equivoco y digo que es una mujer en vez de un hombre o cualquier cosa de ese tipo, bueno, pues en realidad tiene poca trascendencia. Ahora bien, cuando estamos trabajando en antropología forense, la trascendencia es muchísimo mayor, puesto que el trabajo del antropólogo forense es el primero que hay en una investigación. En una investigación acerca de restos humanos, ya sean esqueléticos o en descomposición o como sea, el primer elemento que se hace es el perfil biológico. Y si el perfil biológico está mal hecho, trastocamos toda la investigación. O sea, la responsabilidad es enorme y desde luego requiere formación. En uno y en otro caso, ya sean los antiguos, ya sean los modernos o ya sean los de interés forense, pero es verdad que necesita una formación. Insisto, formación, formación y formación. Y en este momento tenemos, por desgracia para nosotros, o quizá por suerte, el que hay una oleada de interés en la antropología forense extraordinaria. Todo el mundo quiere ser antropólogo forense, a todo el mundo le gusta, y eso sencillamente es consecuencia pues, de la moda. La moda, porque hemos visto las películas en la televisión, la serie de televisión, la señora Bones, que es muy inteligente, pero que
bueno, no se parece mucho a un antropólogo forense. Ella soluciona 4 casos en un programa de la televisión. Nosotros podemos tardar hasta meses en hacerlo, ¿no? Ciertamente, pero finalmente lo hacemos, ¿no? Finalmente lo hacemos. Bien, entonces la gente acude viendo lo romántico que puede ser el ayudar a la gente, el ayudar a la población a superar los traumas de la pérdida de un ser querido. Ciertamente lo es. Ciertamente es así, pero desde luego todo eso conlleva un trabajo, mucho trabajo, mucha formación, como digo, y desde luego quizá mm, todavía en muchas universidades falta esa formación. Salen muchos antropólogos físicos, salen muchos antropólogos forenses egresados, pero realmente muchas veces la formación deja que desear. Y es necesario implementar mecanismos para que esa formación pueda llevarse a cabo de una manera correcta para que, desde luego, pueda ser útil para la sociedad. ¿Algo más que quieras comentarnos? Sencillamente decir que a toda persona que le interese la antropología física y forense, ahora más, está más de moda la forense, claro, pues decirle que ilusión, que se ilusione con su trabajo, porque ciertamente es un privilegio. Es un privilegio poder trabajar, poder manejar unos materiales, poder decidir sobre algo, poder investigar continuamente, tener el cerebro permanentemente dando vueltas, poder unir tantas cosas, puesto que es una disciplina holística per se, sin ninguna duda, y entonces eso hará que la persona no solo sea un profesional porque es feliz trabajando en eso. Solo así se puede ser un buen especialista. Muchas gracias, Miguel, por esta entrevista. Un placer. Hasta luego.